noches y bienvenidos a este programa del tiempo. Es correcto, no se ha acabado, todavía nos queda una semana más de posibles tormentas por el sur peninsular como consecuencia de esas bolsas de aire frío que están llegando a la península ibérica en los años y en las primaveras idílicas como hace mucho tiempo no habíamos tenido. La verdad que casi ya está pegando un poco la manga corta, ¿no? Porque yo llevo manga larga y este fin de semana, como ustedes todos saben, tendremos una subida de temperaturas, pero cuidado, porque la semana que viene de nuevo bajarán las temperaturas. Vamos a comenzar como siempre con los ensembles que nos muestran en las previsiones fundamentalmente nada de precipitaciones para los próximos días y la última envite, la última opción de lluvias para este mes de mayo se va a concentrar entre el 22 y el 27 de mayo. Eso es lo que nos muestra el meteograma del GFS y si nos vamos al modelo europeo se concentraría entre el 22 y el 24 con precipitaciones en forma de tormenta como hemos tenido estos últimos días. Hay que recordar que ayer mismo en la parte de Jaén Oriental tuvimos precipitaciones en forma de tormentas como el caso de Santo Esteban del Puerto, Villacarrillo, incluso Villanueva del Arzobispo, y en cambio en el resto de la provincia pues no llegaron las precipitaciones y esto es lo que va a caracterizar los últimos días del mes de mayo. Esto respecto a las precipitaciones y las temperaturas, pues lo vamos a ver como siempre. Primero empezamos con modelo GFS, aquí vemos el subidón de temperatura, que tampoco viene más, que ya nos pongamos un poquito la manga corta y que nos empecemos a adaptar a ese verano que empiezan a meternos miedo. Ya empiezan que si va a ser el verano más cálido de no sé cuántos años, ya empiezan a decir que va a haber no sé cuántas olas de calor. Tranquilidad, tranquilidad y vamos a ser un poco someros, porque en principio lo que tenemos que analizar es que van a subir las temperaturas en el fin de semana, pero a partir del lunes de nuevo bajarán algo las temperaturas y esa subida de temperatura van a estar en un gradiente en torno a los 27-28 de máxima y mínima en torno a los 15 o 16 grados. En cambio la semana que viene de nuevo bajaremos, las máximas irán sobre 20-22 y las mínimas en torno a los 12 grados. Por lo tanto, ¿quién iba a dibujar un mes de mayo como este? Pues ni la canción de Sabina. Prácticamente podemos decir que está siendo perfecto. Esto es el modelo GFS y el modelo europeo en temperatura, pues más de lo mismo. Lo estamos viendo, ligera subida y ascenso de temperatura el fin de semana, bajada en los primeros días de la semana que viene y luego poco a poco la línea roja, que es la media de la salida del modelo, como estamos viendo, prácticamente irá subiendo lentamente y paulatinamente. Está claro que un 30 de mayo no vas a pedir que tengas 10 grados. Lo normal es que tengamos en el sur peninsular pues los 27, 28 grados, pero recuerdo que eso no son olas de calor, que si lo comparamos con los dos últimos años en donde ya en el mes de abril tuvimos 35 grados y sin precipitaciones, pues la verdad que es mejor no hacer las comparaciones porque son muy odiosas. Esto respecto a las temperaturas que nos muestran esta noche los ensembles. Ahora vamos a empezar a analizar la situación que es normal, que empezará poco a poco, a medida que nos metamos en el verano, a un tiempo anticiclónico. ¿Esto qué significa? Altas presiones. ¿Qué nos están diciendo las Azores? Pues que ya la media de las salidas para el final del mes de mayo y primero de junio, a que ya empiece la barrera de las Azores de las altas presiones, se bloqueen y por lo tanto cambie la situación sinóptica que estamos teniendo durante toda esta primavera de este año 2025. Y también tenemos altas presiones que empezarán en la tendencia hacia bajas presiones en Islandia. ¿Qué quiere decir? El columpio vuelve otra vez a equilibrarse, las altas presiones se vienen hacia el sur, las bajas presiones se van al norte y por lo tanto empezamos a tener lo que es el típica paulatinamente llegada de este verano de este año 2025. Esto respecto a los índices NAO y AO como lo estamos viendo de forma gráficamente. Si lo analizamos en columnas podemos ver tiempo totalmente de bloqueo para los próximos días, una ligera aumento de tiempo anticiclónico en torno al 21, 22, 23 y una ligera posibilidad, que aquí lo estamos viendo, de que se produzca algún tipo de precipitación en los últimos días de mayo. Lo estamos viendo aquí en torno al 23 o 27. Eso es lo que se debe a que todavía puede ser que tengamos alguna ligera entrada de masa. Pero realmente estos índices no son los que nos van a mostrar las precipitaciones de la semana que viene. Ahora lo veremos en los mapas de situación porque esas lluvias van a venir por masa fría y encima por el este, es decir, lo más difícil todavía, como se diría en el mundo circense. Por lo tanto, la situación sinóptica de presiones para la semana que viene, primero empezamos el fin de semana, el motivo del ascenso térmico de mañana sábado y también del domingo se debe a esa masa subtropical que viento de componente sur blanquea un poquito el color amarillento de la provincia, de toda la península ibérica, es decir, ese color anaranjado es como consecuencia de un ligero ascenso térmico, no viene mal.
no viene mal, para que esa flor que está cuajando también se acelere, para que esa flor que está más tardía también coja un poco de velocidad y no nos metamos en junio, finales de junio con flores abriendo, que no es lo ideal sería mayo, primeras semanas de junio, sobre todo para la parte oriental de la provincia de Jaén y Granada, que queda todavía por realizarse la floración del olivo, y vemos todavía como ya en el norte de África esas manchas ya de colores rojizos, que significa que empieza a calentarse el fuego para que la sartén, que somos nosotros, poco a poco pueda llegar. Pero ¿dónde está la diferencia? Que a partir del domingo vemos esta manchita de color amarillo, estos círculos que son bajas presiones, que de nuevo van a entrar por Portugal y que empiezan de nuevo en las capas altas a moverse y a desplazarse dentro de unas masas cálidas. Por lo tanto, nos podemos encontrar con la siguiente situación sinóptica: domingo con temperatura en ligero ascenso más que el sábado, o sea, subirán más el domingo que el sábado las temperaturas, pero a partir de la semana que viene vamos viendo cómo desplazan, ven ustedes cómo se pone ya de amarillo todo lo que es Portugal, y empieza a desplazar más hacia el este esas masas de color anaranjado y rojiza, como consecuencia de ¿qué? De la llegada de esas masas frías en altura, con posibilidad de tormentas desde el martes 20, pero sobre todo miércoles 21 y jueves 22 de mayo, dependiendo un poco de la influencia de los vientos, porque nos encontramos sobre todo el viernes 23, aquí lo estamos viendo, justamente en el levante español, un embolsamiento de aire frío que, dependiendo de los vientos que siempre hay de componente este, podría provocar precipitaciones y dejar tormentas que yo me atrevería a decir incluso más intensa, voy a utilizar la palabra intensa por no meter miedo, porque esto es muy difícil de poder predecir, que incluso las que hemos registrado durante toda esta semana. Por lo tanto, podemos decir que la traca final de este mes de mayo puede estar provocada por dos factores que son necesarios para que se produzcan las tormentas. Primero, masa de aire frío en las capas altas, en la troposfera. Segundo, calor proveniente del continente africano. Y tercero, colisión, que haya una colisión de dichas masas con un fenómeno orográfico, como suele pasar, porque recuerdo que en la península ibérica y toda gran parte de ella tenemos sistemas montañosos que favorecen esa proliferación y choque de masas que ascienden y llegan a las masas frías que nos las encontramos en las capas de la troposfera. Por lo tanto, sin meter miedo, pero siendo realistas, podemos estar ante una semana de nuevo de tormenta aislada de carácter intenso, sobre todo en la cuenca mediterránea y en algunos puntos del resto de la península ibérica. Esto no quiere decir que todo vaya a ser granizo, pero sí es verdad que todavía no nos hemos terminado de este periodo tormentoso, que algunos, como no tienen esa memoria climatológicamente, que yo creo que hay que tenerla, porque igual que hay que tener memoria histórica en otras facetas de la vida, y la climatología también hay que tenerla. Por eso el modelo europeo se atreve todavía a dejarnos ese color amarillo, que es decir, de precipitaciones, incluyendo aparte de la provincia de Jaén y parte de Córdoba y algo de Málaga, que deja fuera al resto de las provincias andaluzas y toda esta vertiente de Extremadura y parte de Castilla-La Mancha, de posibles precipitaciones, porque vamos a tener mucha influencia de los vientos de componente este. Es decir, que probablemente arranquemos la semana con vientos de componente oeste, con la llegada de masa fría. No habría precipitación en forma de tormenta, pero esas masas se recargarían de nuevo con vientos de componente este y con agua cálida proveniente del Mediterráneo, y eso podría provocar precipitaciones intensas en estos puntos que estamos viendo, y ahora lo veremos en el mapa de precipitaciones que le tenemos preparado como toda la semana. Comenzamos con el sábado. Vemos débilmente el frente, que no llegaría. Nos vamos al domingo para que ustedes vean cómo esas masas prácticamente no se van a la península ibérica, se van yendo hacia Portugal y no llegaría ni siquiera a tocar las costas gallegas débilmente, pero a partir del lunes vemos que empieza a cambiar la situación. Ven ustedes cómo se van retroalimentando las masas, esto unido a los vientos de componente alto de las capas frías en la troposfera, y empezamos a tener las primeras tormentas a partir del lunes, que a nosotros no nos afectaría, pero sí afectaría al norte de Portugal, al norte de la península ibérica, a alguna zona de Castilla y León y prácticamente a Cataluña. Por lo tanto, eso es lo que tendríamos en el primer tramo de la semana que viene. Nos vamos al segundo tramo de la semana que viene. A partir del miércoles pues podemos ver perfectamente cómo empieza de nuevo a calentarse la atmósfera, a ir cargando esa atmósfera de dichas masas, y empezaremos a partir del miércoles por la tarde a tener esas tormentas. Ven ustedes cómo el martes no se ve nada y de pronto aparece el miércoles. ¿Por qué? Porque ahí sería el momento de fluctuación y de choque de masas frías con masas cálidas, y por eso es por lo que se produciría esas precipitaciones en torno al miércoles jueves de la semana que viene,
21-22 de mayo. Yo la esperaba para el 25, va a ser 21-22, tampoco esto hay que atinar tanto, sería bastante complicado, pero lo importante es que van a ser muy generalizadas y además van a ser persistentes en la cuenca mediterránea como consecuencia de que al final esa masa fría no tienen una velocidad excesivamente rápida y se van a ir retroalimentando con todo el calor que se puede producir. Aquí podemos ver ya colores morados en todo lo que sería Almería, Murcia, o sea, en las zonas típicas donde se suelen producir esas lluvias intensas provocadas por las tormentas, que incluso podrían llegar en la cuenca mediterránea, es decir, a lo que sería al levante español, prácticamente hasta el viernes de la semana que viene, saliendo como siempre por las Islas Baleares, como suele ser la salida natural de todas estas tormentas que se pueden producir en la última semana de tormentas de este mes de mayo, que es para ponerle un marco, aunque algunos dirán que no es lo normal porque no ha llovido todo lo que tenía que llover, pero cuando son tormentas ya tenemos el factor geográfico y el factor localización de un punto llueve, en otro lugar no llueve, porque influyen muchas variables. Por tanto, estamos viendo cómo la inestabilidad va a durar hasta el viernes, sobre todo en la cuenca mediterránea. Eso es importante. Podemos, en resumen, comenzamos la semana con estabilidad por una parte de la península ibérica, por la parte noroeste. En la mitad de semana se extendería prácticamente casi toda la península ibérica y terminaríamos la semana con precipitaciones en forma de tormenta, sobre todo en toda la cuenca mediterránea, que suele ser el lugar que, debido a esa temperatura de calor que se va evaporando agua, choca con masas frías que siguen circulando y siguen llegando y provocarían esos fenómenos convectivos, esos fenómenos de tormenta, que espero que no sean severas e intensas, porque ya lo han padecido durante estas últimas semanas, provocando daños en el campo, sobre todo levantino, esos albaricoques, esos cerezos, esos melocotones, como consecuencia de esos pedriscos intensos que se han producido durante estos últimos fenómenos que hemos padecido en estos últimos días. Y que, como no suele ser muy importante para otros, pues no rellenan los titulares, porque ya saben ustedes qué es lo que rellenan los titulares, y no se lo voy a decir yo, ya lo saben ustedes. Esto respecto a las precipitaciones ante toda la semana que viene. Si nos vamos a la anomalía de precipitación del modelo europeo, viene un poquito, ya empieza a bajar la probabilidad de lluvia. Vemos como despediríamos el mes prácticamente una situación de reducción de precipitaciones, es normal, aunque no se atreve porque el fenómeno de tormenta, el modelo europeo no es un modelo que tiene esa capacidad de analizar escenarios de tormenta y compararlo con la situación sinópticas normales, es decir, si no vienen lluvias y frentes por el suroeste, el modelo europeo nunca te lo va a recoger, pero yo les digo que la semana que viene vamos a tener tormenta en gran parte de la península ibérica. Y si nos vamos a la siguiente semana, que ya estaremos arrancando el mes de junio, curiosamente nos encontramos con una situación que algunos empiezan a titular de que va a ser un verano, que esto va a ser un verano que no va a hacer calor. No, estamos en un proceso de transición. Si ustedes se dan cuenta, las lluvias en color verde serían toda la vertiente norte, muy típico de muchos veranos donde en el norte peninsular hasta bien entrado el mes de julio no suele llegar la calor. La calor siempre empieza ¿por dónde? Por la zona más cercana, nosotros que estamos cerca del continente africano. Y por lo tanto este escenario es típico de un proceso transitorio. ¿Qué es lo que va a pasar en junio? La primera quincena de junio va a ser una quincena de tiempo donde poco a poco irá subiendo las temperaturas, donde poco a poco se irá retirando las precipitaciones y donde poco a poco pasaremos de la primavera al verano, lo normal. Y una segunda quincena de junio donde ya empieza el fuego, el gas se le da de lo que es el continente africano y ya depende un poco de la suerte o de los momentos en los cuales el polvo sahariano y las masas de viento de componente sur y sureste haga su efecto, ese terrar, ese viento seco que provocará lógicamente la subida de temperatura entre la segunda quincena de junio o primera quincena de julio. Por lo tanto, no podemos empezar a hacer afirmaciones totalmente fuera de lugar sin datos científicamente demostrables. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil rellenar. Hoy en día todos nos solemos dedicar excesivamente horas en el móvil a mirar muchísimas páginas del tiempo y de mucha información, en donde si tú pones un gran titular y pones allí el verano más caluroso de los últimos 20 años, pues pincha. Pero si tú pones simplemente el verano del año 2025, que es lo que podemos afirmar ahora mismo, pues hoy en día, a fecha de hoy, no podemos afirmar que estamos ante un verano súper caluroso. En cambio, sería más probable, porque estadísticamente estaría dentro de la normalidad, que va a ser un verano en donde va a ser más largo de lo normal. Me explico, es decir, yo creo que vamos a tener menos olas de calor,
menos temperaturas extremas, menos 42 o 43 grados. No vamos a estar trabajando a ver si conseguimos con la temperatura más alta como estos últimos veranos. ¿Por qué? Porque no hay un calentamiento de los océanos suficientemente a corto plazo. Esto es un proceso gradual y en cambio va a durar mucho tiempo porque desgraciadamente estamos acostumbrados que el mes más caluroso ya no es julio, sino que está siendo entre agosto y septiembre. ¿Y esto qué significa? Que el verano llega tarde y se va tarde. Y por lo tanto, cuando llega tarde y se va tarde, julio es un mes donde seguirá subiendo las temperaturas, pero en cambio el mes más caluroso este año probablemente sea agosto. El otro problema que tenemos, las precipitaciones. ¿Qué suele ocurrir en este tipo de años de verano, típicamente de años normales, sin influencia del niño y de la niña? Pues que las lluvias no suelen llegar temprano, que no tienes lluvia en agosto ni en septiembre, no tienes tormentas, salvo cosas muy esporádicas. Y eso significa que de nuevo nos la volvemos a jugar los que somos del campo entre octubre y noviembre. Y les recuerdo que el mes más lluvioso estadísticamente es noviembre. De la fenología del olivo, noviembre es muy tarde. Necesitamos la lluvia entre septiembre y octubre para poder fabricar el ácido graso, para poder fabricar el aceite y poder tener una cosecha media, que es lo que podemos aspirar este año, a pesar de que los envasadores y el resto de la cadena están haciendo su agosto, como esta noche le vamos a exponer y le vamos a demostrar una vez más la barbaridad que se está haciendo con el sector agrario, en concreto con el mundo del olivar, en esto que llamamos Europa agraria, muchas veces totalmente olvidada. Por lo tanto, ya me he vuelto a extender, pero está claro que comenzamos junio con un tiempo totalmente favorable, en donde no vamos a tener inicialmente olas de calor ni temperaturas excesivamente elevadas, hasta que lleguemos por lo menos al 15 de junio si se cumplen los pronósticos. Bueno, ya hemos analizado la situación respecto a las precipitaciones. Ahora vamos a las temperaturas. Temperaturas que en principio podemos ver que hay un ligero ascenso para la semana que viene, y si nos vamos a la primera semana de junio, podemos ver cómo no termina de llegar ese calor inicialmente, favorablemente. ¿Por qué? Porque vamos a tener todavía una influencia de masas totalmente frías que van a seguir entrando por el Atlántico, es decir, no se va a cerrar las Azores completamente la puerta, sino que va a ser un proceso gradual, lentamente y de una manera que poco a poco iremos notando que llega el verano. Por lo tanto, para los que tienen miedo que no va a existir verano, que se olvide, va a ser un verano. Para los que ya están metiendo miedo, va a ser un verano súper caluroso, no estoy de acuerdo con ellos. Llegarán las horas de calor como tienen que llegar, no tendremos ni 4 ni 5 olas de calor como hemos tenido estos últimos años. Incluso yo recuerdo en el 2023 7 olas de calor, porque ya no hemos quitado el mes de mayo. Prácticamente el mes de junio casi podríamos afirmar que la primera quincena no lo vamos a tener, la segunda es todavía una incógnita, y por lo tanto lo que sí vamos a tener va a ser un verano que se va a extender lógicamente a una parte del otoño, como está pasando durante la última década, en la cual tenemos datos pluviométricos y climatológicos. Esto respecto a la temperatura. Y las presiones, pues nos encontramos en una situación también de transición. Tenemos una anomalía de presión en superficie, ya se nos van los colores celestes, que son bajas presiones, empiezan a llegar los colores rosas, que son altas presiones. Pero fíjense ustedes cómo es ese proceso de transición. Vemos por un lado, por el este se va yendo las bajas presiones y por el oeste empiezan a llegar las altas presiones. Y nosotros nos quedamos en una zona de banda. Por eso la semana que viene todavía el efecto formación de tormenta es favorable, porque no vamos a tener una influencia todavía de las altas presiones, porque precisamente va a venir justamente por el este. Para la primera semana de junio, pues vamos a ver gráficamente, ya sí podríamos decir que empiezan ya los colores rosas, es decir, las altas presiones empiezan a ocupar su posición y se vuelve de nuevo, los ingleses que llevan un verano en el mes de mayo que no lo habían visto hace un montón de años, ¿no? Como siempre se suele decir, esa típica frase para exagerar cuando no se compara con datos estadísticamente históricos, podemos ver perfectamente cómo empieza ligeramente a subir las altas presiones en la primera semana de junio. Estas son las capas bajas. Y en las capas altas, pues también lo vamos a ver como siempre. Vemos cómo para la semana que viene se van retirando hacia el norte las bajas presiones en las capas altas de la atmósfera y empiezan a llegar ligeramente las altas presiones, pero no terminan de llegar a la península ibérica porque pues, ya la siguiente semana, primeros de junio, ya vemos perfectamente cómo la banda completamente de color naranja bloquea tanto las capas bajas como las capas altas de la atmósfera y empezamos a inaugurar lo que sería el verano del 2025, pero de una forma gradualmente, que es lo que yo quiero que esta noche se queden ustedes con ese dato. Va a llegar el verano de forma gradual, que es lo importante. Bueno, hemos analizado ya las precipitaciones, las presiones, las tormentas de la semana que viene.
¿Y ahora qué nos toca? Pues nos toca ni más ni menos ver un poco la lluvia acumulada. Nos permiten que centremos en nuestra provincia, para aquellos que nos ven de fuera de otros lugares, y podemos ver un poco la variabilidad de las tormentas. Es decir, tenemos pueblos como La Carolina, como Baeza, con 11 litros, Chiclana con 5, Siles con 10, Hornos con 23, Santiago Pondones con 17, y en cambio pueblos como Porcuna, Arjona, Andújar, que son las zonas más lluviosas cuando son frentes atlánticos, y vemos esa variabilidad, pero incluso vemos como los Villares no Alejo con precipitaciones muy altas. O sea, ahí interviene un factor orográfico bastante importante. Es decir, que hemos tenido mucho reparto de precipitaciones. La zona centro ha sido prácticamente donde menos ha llovido, menos la zona que siempre suele llover menos, que la zona de Pozalcón. Desgraciadamente, esa influencia de la zona desértica que les pega con la provincia de Granada influye bastante en ese aspecto. Haría falta mucho más pino, mucha más vegetación en esa zona para intentar frenar las nubes y poder hacer ese efecto Foehn, que es fundamental para que llegue la lluvia. Y esto respecto a las precipitaciones que hemos disfrutado en esta última semana del mes de mayo, aunque todavía nos queda una semana más, y yo espero que esto suba algo más todavía y el mes de mayo sea más lluvioso que el año pasado, porque ahora mismo estamos prácticamente en las mismas precipitaciones que se registraron en el 2024, en mayo del 2024. Bien, hemos analizado las precipitaciones y ahora lo que sí me van a permitir, y no me quiero tampoco extender demasiado, pero para que ustedes vean cómo desgraciadamente, igual que el clima es cíclico, los precios en España, en Italia y en Túnez del aceite de oliva son cíclicos. ¿Y qué quiere decir esta gráfica que les voy a mostrar? Muy fácilmente. Primero, que nos encontramos siempre ante una situación que está dominada por las grandes empresas multinacionales que pagan prácticamente lo mismo o muy parecido un aceite de suelo lampante en un aceite virgen extra. Es verdad que siempre es más caro el virgen extra que el lampante, pero es muy poca variación. Lo vemos aquí gráficamente los tres líneas. Y que además el factor climatológico de sequía, como pasó en el 2015, pues en aquello entonces repuntó hasta 4 euros. Pero ¿qué ocurrió después de la sequía del 2015? Pues llegaron las lluvias del 2017-2018. ¿Y qué hizo el precio? Pues rápidamente de 4 euros bajó a 2 euros. Le podemos echar la culpa a que había mucho esto, a que no se vendía el aceite, le podemos echar la culpa a lo que sea. Lo que está muy claro es que cíclicamente, cada vez que tenemos después de un periodo de sequía, un periodo húmedo, en el cual producimos más o menos lo que no somos capaces de vender y tenemos que almacenar, los siguientes eslabones de la cadena aprovechan perfectamente nuestra situación de desorganización, porque no hay otra palabra claramente. Aquí es sálvase el primero que pueda y el último que se ahogue, y automáticamente los precios caen. Pero bueno, esto solo pasa en España, no, lo vamos a ver en otros países también, lo vamos a comparar con otros países. Y en Italia, que siempre estamos hablando de Italia como país perfecto para el aceite de oliva, que saben vender mejor el aceite que nosotros. Pues bueno, aquí vemos lo mismo, vemos como el precio en vez de 4 estaba a 6 euros en el periodo de sequía, bajó después de la sequía, empezó a subir y volvió otra vez a bajar y volvió otra vez a subir. ¿Cuál es el factor radical fundamental de diferencia entre Italia y España? Fundamentalmente yo pienso que es la oferta. Italia no produce ni la 10ª parte de lo que produce España, no voy a decir Jaén, sino toda la península ibérica, y esto significa que es más fácil organizar unos productores pequeños en los cuales pueden, a un país que tiene mucha mayor cultura en el consumo del aceite de oliva más que España, o sea, el consumo de aceite de oliva per cápita después de los griegos, el país mayor consumidor es Italia. Y en segundo lugar, hay una tradición de consumo de aceite de oliva virgen extra con una gran diferenciación entre calidades. O sea, un italiano paga por el virgen extra un precio muy superior de lo que paga por un aceite de suelo, perfectamente como estamos viendo en esta gráfica. Pero que vemos que tampoco ellos están muy influenciados por el fenómeno precipitación. ¿Por qué? Porque aquí la oferta que puede tener de producción un italiano no tiene nada que ver con la oferta que producimos los españoles, y con tanto número de operadores que entre nosotros mismos nos hacemos la guerra cuando los compradores, los envasadores, al final son 5 y nosotros somos más de 400. Bueno, ¿y qué pasa en Túnez? Que ahora está muy de moda, que es que el aceite de Túnez lo compramos los españoles y que están arrancando olivo en España, y empezamos un poco aquí a hacer un poco de demagogia política, porque cuando se mezcla la agricultura con la política estamos apañados los agricultores. Los agricultores no queremos política, queremos soluciones. Bueno, pues en Túnez, ¿qué ocurrió justamente en el año de la sequía? Pues también llegó el aceite a 4 euros. Evidentemente está claro que cuando hay sequía
Cuando no hay oferta, el envasador tiene que subir el precio, lógicamente, y al subir el precio, automáticamente la poca aceite que hay del que tiene se sube, sea el país que sea. ¿Pero qué pasó después de la lluvia? Pues perfectamente podemos ver que sí en Túnez se produjo el mismo fenómeno que en España. ¿Por qué? Porque en Túnez no tienen la misma cultura de consumo de aceite de distribución, sino que venden a granel como se vende en España, y entonces automáticamente el precio en Túnez bajó prácticamente a los 2 euros, y el envasador pues siempre hace la misma política. Si tú no me compras, pues importo de Túnez, y al importar de Túnez provoco que aquí la oferta, que está desorganizada, que es la palabra que más me gusta repetir esta noche, provoca automáticamente que pasemos de 4 euros a 2 euros ridículamente. Si ahora esto lo extrapolamos a la actual situación, en donde los costes han subido, pues prácticamente podemos ver que la caída de precio es un 50%, exactamente igual que está pasando ahora, en las mismas circunstancias. Pero usted que está viendo este programa y que va mañana al supermercado y se encuentra el virgen extra a 7,5 €, no puede entender que a un productor le estén pagando el litro de aceite, no, el kilo de aceite, que es mucho menor que lógicamente el litro que ustedes compran, porque a nosotros nos pagan por kilo y ustedes compran por litro los consumidores finales, se encuentra que está por debajo de los 3,50 €. Y si encima seguimos tirando el aceite como lo estamos haciendo en esta última semana, provocaremos un fenómeno que suele pasar siempre en todas las sequías: vender por debajo de los costes de producción. Y hasta que no terminemos de arruinarnos completamente vendiendo por debajo de los costes de producción, no empezará ligeramente a subir el aceite, porque vendrá el problema, evidentemente, como siempre viene, de que hay mucho estocaje, que hay mucho aceite, y como hay mucho aceite hay que sacarlo al mercado, y esta es la historia que se vuelve a repetir sequía tras sequía y periodo húmedo tras periodo húmedo. Simplemente quería esta noche mostrarles esta situación, y simplemente es una auténtica barbaridad lo que está pasando cuando uno va a un lineal y paga 7,5 € por una botella de aceite de oliva virgen extra, que espero que por lo menos sea virgen extra, que alguna habría que incluso ver si efectivamente cumplen con la normativa en ese aspecto, y en cambio a un productor le están pagando el aceite simplemente por debajo casi de los costes de producción, porque ya estamos por debajo de los 4 euros. Y les recuerdo que salvo el olivar superintensivo y alguno intensivo, la mayoría de explotaciones de olivar de montaña, de campiña, de olivar tradicional, están ahora mismo por debajo de los costes de producción. Simplemente mi reflexión, pero volvemos otra vez a que la historia se repita. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.